¿sí? Y se los repito. Como les decía, de manera rápida. En la capa física, estamos hablando de capa uno, el PDU es llamado bits, los ceros y unos prácticamente o propiamente dicho. Esos ceros y unos son colocados sobre la fibra óptica. ¿Pero qué representan esos ceros y unos? La trama en sí, ¿sí? La trama que viene de la siguiente capa, de la capa 2. Entonces, dense cuenta desde un inicio que hay una relación en todo, ¿sí? Hay una relación en todo. Esta capa uno, ¿ok? Esta capa uno, entonces, profe, la capa uno es capa física, quiere decir que ahí están los bits, quiere decir que también ahí se consideran los medios, o sea, la fibra, el cobre inalámbrico, sí. Por ejemplo, los conectores, profe, también se consideran ahí los tipos de cable. Por ejemplo, cuando por ahí yo de repente en algún momento quise comprar cable de red o cable, en este caso UTP, como le llaman, existen categorías. Averigüé que, por ejemplo, en UTP, ok, existe categoría de repente 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Cada una de ellas de repente van a tener alguna clasificación en particular. Eso también es considerado de la capa física. Dentro de la capa física, sí. Por ejemplo, ¿no? Los conectores. Profe, yo he visto conectores de, ¿cómo se llama? RJ45, esos que todo el mundo conoce, ¿no? RJ45. En esta capa están, sí, profe, los RJ11, que son los más pequeños, los que son de, por ejemplo, esta línea telefónica, ¿no? Entonces, los conectores más delgados, con creo cuatro hilos o cuatro pines. Estos de acá tienen 8 hilos o 8 pines, ¿no? Entonces, también, obviamente, el tema de conectores de repente de fibra, etcétera, todo eso considerado por este lado, ¿sí? Dentro de la capa física me refiero. Bien, entonces para comenzar nada más, y entrar de repente a analizar la capa como tal, recuerden, por ejemplo, la conexión, bueno, antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación en la red, se debe establecer una conexión física en una red local. Ya habíamos manifestado que cuando nosotros armamos una red, existe una conexión física y obviamente va a haber un tema lógico. Bien, esta conexión física ya estamos también redundando y cayendo en lo mismo en que viene a involucrar el tema de cable, viene a involucrar el tema obviamente de los bits que se van a mandar por el cable, los conectores, interfaces obviamente, etcétera. El segundo punto, pestaña, o disculpe, viñeta que hace mención y dice, esta conexión puede ser cableada, inalámbrica o dependiendo de la configuración de red. Como ya les me había manifestado, podría estar también o recaer dentro de lo que es la fibra. Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa, una casa, y como les decía, todo cae también en dónde vas a invertir, en qué es la arquitectura o cuál es la arquitectura que vas a armar. De repente alguien dice, no, sí, es un data center, que hay que tener consideraciones, no simplemente es de repente una cabina, no es para mi hogar, etcétera. Una tarjeta o interfaz de red, ok, acá hacen mención NIC, ok, Car Interface Network, conecta un dispositivo a la red. Estas NIC, no sé si lo menciona por acá, ajá, acá está. Estas NIC pueden ser cableadas o inalámbricas, ¿se entiende? Por ejemplo, digamos, su Smart TV, normalmente, bueno, en la actualidad casi la mayoría trae obviamente una conexión Wi-Fi. Eso es inalámbrico. Y asimismo, ya habíamos hablado que a pesar de ser inalámbrico, también tiene una dirección física. Dirección física estamos hablando de otra capa, profe, pero dirección física es capa 2, sí, es capa 2, pero recuerda, están muy, en este caso, vinculada a la capa física porque es la siguiente capa, ¿sí? Para que tengan también presente eso. Y estos Smart TV también de por sí ya traen la parte cableada, ¿sí? La mayoría traen la interfaz de red para conectar un cable como tal. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento, ¿sí? No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. O sea, acá hay un tema también de, por ejemplo, eh, si quieren ver, o sea, de una manera bastante práctica, lo que explicaba hace un momento, un cable UTP, ¿ok? 5, 6, 7, en cuanto a categorías nada más, vas a ver o vas a poder de repente leer dentro de lo que considera esto, ok, este simplemente va a Giga Ethernet, ¿no? Otro, o llega hasta Giga Ethernet, el más antiguo, a Fast Ethernet, ok, este a 10 Giga, otro a 40 Giga sobre Ethernet, entonces ahí nada más te das cuenta en cuál puedes transmitir más. Claro, como todo y siempre repito, tener de repente
una red, ¿ok? Armada con un tipo de cable de categoría, profe, yo quiero categoría 7, eso es mucho más costoso también, ¿ok? Eso involucra temas de costo, por si acaso. Eh, sigo. A ver, un segundo, por favor. No todas las conexiones ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Y esto de acá, creo que lo mencionan diapositivas más adelante, que vamos a analizar, por ejemplo, el tema de, o bueno, conceptos que se deben tener en consideración cuando uno habla de ancho de banda, ¿sí? Pero vamos por partes. Bien, acá es algo que ya habíamos manifestado. La capa física transporta bits a través de los medios de red, ¿sí? Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales. Más de lo mismo. ¿Qué es lo que se coloca sobre un medio? Ceros y unos. Esos ceros y unos son la representación, como hace mención acá, de la trama, ¿sí? De la trama que tienen por acá. En este último paso dice el proceso, en este último, disculpen, este es el último paso en el proceso de encapsulación. ¿Por qué dicen que es el último paso? Obviamente porque, a ver, ya saben que lo primero que tienen, ¿ok? Es la data como tal. La primera encapsulación se da acá, ¿ok? Profe, si se encapsula TCP o se encapsula a este nivel, esto era de la capa 2, layer 2 de transporte, ¿sí? La primera encapsulación, transporte. Esta encapsulación, recuerden, ¿qué encapsula acá? Puertos, ¿ok? Puertos como por ejemplo, ¿no? Origen, ya saben que es origen y destino. El 80, por ejemplo, si quiero hacer una consulta HTTP. 443 si quiero hacer una consulta HTTPS, por ejemplo, ¿ok? Acá. Lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente. El siguiente encapsulado de la siguiente capa, ¿no? El siguiente encapsulado viene por acá. En este caso, esto sería para la capa 3, la capa de red, ¿sí? La capa de red, que en TCP/IP se le llama capa de internet, ¿sí? Por si acaso. La capa de red. En este encabezado, ¿ok? O en este nivel, ¿qué se encapsula? Se encapsula, es más, ahí lo menciona, IP, ¿sí? Profe, ¿qué quiere decir? Dirección origen IP, dirección destino IP. Por último, por acá, la trama, ¿sí? La trama, ¿ok? La trama está por acá. También dirección origen, ¿ok? Y dirección destino. En este caso se hace referencia a direcciones físicas, ¿sí? Direcciones físicas o también consideradas o conocidas, disculpen, como direcciones MAC, ¿sí? Direcciones MAC. Este es el último paso en el proceso de encapsulación. ¿Cuál? El hecho de colocar disculpen, colocar la trama, sí, en los medios. Cómo se representan o cómo en este caso se colocan expresados, disculpen, en bits, ¿ok? En bits. Tal cual ya lo habíamos explicado y creo que estoy recalcando eso. A ver, algo más mencionado por acá. El siguiente dispositivo en la ruta de destino recibe los bits y vuelve a encapsular el marco, luego decide qué hacer. El marco se refiere a la trama, ¿sí? Vuelve a encapsular la trama. Luego decide qué hacer con él. En pocas palabras, si tú ya enviaste todo a través del medio, este final, ¿ok? El dispositivo final que está recibiendo esa comunicación, esa información, va a ver si obviamente es una solicitud para respuesta o tiene que responder, eso es lo que hace mención acá. Va a decidir qué hacer con esta secuencia, obviamente, de bits enviados a través del medio. Bien, en la capa física, ¿ok? En la capa física normalmente vamos a encontrar estándares, ¿ok? Van a encontrar ahí, por ejemplo, organizaciones que en algunos casos se las han podido escuchar, la IEEE, la ISO, EIA, TIA. Por ejemplo, referenciado también o que se puede asociar inmediatamente a lo que vendría a ser la secuencia de colores. Recuerda que un cable UTP, ¿ok? Un cable UTP, tú tienes el cable UTP, voy a tratar de graficarlo por acá, ¿ok? Tiene 8 hilos, ¿no? 8 hilos, en este caso, voy a separarlo así, 8 hilos, cada uno, o sea, 4 pares son 8 hilos, ¿ok? Cada par trenzado en sí. Por eso el UTP, ¿ok? El nombre de UTP. Y adicionalmente tiene también una, se podría decir, nomenclatura de colores, ¿ok? Un estándar de colores que siempre se va a cumplir. Ahora,
cómo, ¿ok? Cómo ordenar esa secuencia de colores en un conector, por ejemplo, RJ45. ¿Sí? ¿Cómo conectar? Eso, por ejemplo, lo define estos estándares, ¿no? Y de eso podemos de repente por ahí dialogar un poquito. Los estándares de la capa física absorben tres áreas bueno, tres áreas funcionales, ¿ok? Los componentes físicos, como habíamos hablado, la codificación y la señalización. Los componentes físicos, en este caso, como ya habíamos manifestado, están acá involucrados o embebidos el tema de conectores, el tema obviamente del físico de la NIC como tal, los materiales, ¿ok? Del cable, diseños, en este caso del cable también especificados en estándares conocidos. Ahora, en este mundo de cableado, ¿ok? Este mundo de infraestructura, no sé si alguien de repente tiene un poquito más de conocimiento al respecto, van a encontrar diversidad, ¿ok? Diversidad de productos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablando de un cable nada más, ¿ok? De un cable. Cables que, por ejemplo, tienen retardo al fuego, ¿ok? No sé si se le denomina exactamente de esta manera. Obviamente para tratar de minimizar también el tema de los gases tóxicos en un posible incendio, cosas por el estilo. Entonces, existen obviamente, como se dice, gran variedad, ¿ok? Gran variedad para gustos y sabores, de obviamente lo que tú quieras implementar como tal. En el tema de codificación, entiéndase, ¿ok? ¿De qué manera voy a expresar yo los ceros y unos en el medio? Pueden haber criterios varios, o sea, para que se resuma lo que tratan de explicar acá. Por ejemplo, y esto siempre lo digo, ¿no? Si yo, ¿ok? Por ejemplo, si yo agarro y sé que voy a hablarlo con temas de luz, ¿ok? Con temas de, por ejemplo, pulsos de luz. Profe, pero estos ceros y unos, acá con voltaje se refiere a tema de cobre. Sí, claro está, pero para que se entienda de una manera rápida, ¿ok? Y simple también. Si yo agarro, ¿ok? Tengo un interruptor de luz, ¿sí? Tengo un interruptor de luz y digo, cuando enciendo, ¿ok? Cuando está en on, cuando enciendo el interruptor, ¿qué sucede acá? Esto va a ser un uno. Cuando apago, ¿ok? Esto va a ser un cero. Otros dirán, no, 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 ¿sabes qué? Lo que yo necesito es que cuando agarre, por ejemplo, ya ahí viene el tema, ¿no? En un plano como está el de acá, ¿ok? En dos ejes, el cero se encuentra a este nivel, voy a ponerlo por acá, el cero y el uno por acá, ¿ok? Entonces, lo que ha sucedido acá es cuando tú estás en cero, ¿ok? Cuando tú estás en cero es acá apagado y cuando estás encendido es uno a este nivel. Por acá está encendido. Otros me dirán, profe, no, yo no pienso así. Yo para mi criterio digo, ok, cuando tengo, ok, una baja, vamos a decir así, intensidad de luminosidad, ok, los lúmenes como tal, luminosidad, eso me va a representar un cero. Cuando yo tengo demasiada luminosidad, me va a representar un uno. No, profe, yo no quiero, no, no, tampoco me parece eso. Yo, más simple, agarro simplemente. Si hay un bajón de, vamos a decirlo así, ¿ok? Si hay un bajón de luz, es cero. Si hay una subida de luz, es uno. Criterios a montón, ¿ok? Son criterios obviamente que hemos definido ahorita, o he definido, o estoy tratando de explicarles para que se den cuenta. ¿Ok? Pero que mis criterios no son estándares. Obviamente no están dentro de las codificaciones que han venido utilizándose en el mundo de redes, ¿sí? De buenas a primeras. Simplemente se me ha ocurrido manifestarlo de esta manera para que me entiendan. Entonces, sí existen algunos tipos de codificación y los mencionan acá. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de codificación que está en el gráfico principal, que hace mención, por ejemplo, a esta codificación Manchester, así se le llama, ¿ok? En la cual, si van, ¿ok? Ahí viene, ¿no? De un voltaje mayor a un voltaje menor, ¿ok? Esto de acá, esa bajada representa un cero. Si van de un menor a un mayor, representa un uno, ¿sí? Por ahí está. Asimismo, por ejemplo, hacen acá mención. Existe también, por ejemplo, una codificación 4B, 5B. ¿Qué significa esto? Bien, si eso lo saqué por acá en un gráfico, acá está. Esto es lo que representa y se los explico de manera rápida. 4B, ¿qué significa? Son 4 bits nada más. Uno, 2, 3, 4 bits. ¿Ok? Si alguien se pone a analizar, eso es matemática, creo, uno, eso es, creo, hasta de repente antes de universidad. ¿Sí?
¿Cuántas posibles alternativas voy a poder formar con 4 bits? ¿Cómo es eso, profe? Ah, ok, primero va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿cuántas de esas? Ah, profe, eso es fácil. 2 a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto es eso? 16, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? 16 posibilidades, 16 alternativas, 16 combinaciones. Fíjense, acá están. Una, 2, 3, ¿hasta cuál? Hasta la 16. Esta es la 16, por acá la tiene. ¿Sí? Estas son las posibles combinaciones. Acá están. Todas estas de acá. Ahora, con estas posibles 16 combinaciones, de repente tú podrías, es más, esto es como ejemplo, no es que sea así, ¿ok? Tú podrías representar, por ejemplo, ah, profe, ese va a ser para la A, esto va a ser para la B, esto va a ser para la C. O sea, estoy representando nada más con esa secuencia de código. Esto para la D. Y así sucesivamente. ¿Cuántas posibles podías tener? Solamente 16. ¿Sí? 16 nada más. 16 posibles representaciones. Entonces, lo que hace este código es decir, de 4B, llévalo a 5B. Con 5B quiere decir es un 2 a la 5. Esto es igual a 32. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, ¿ok? Con 5 bits tú vas a poder tener 32 representaciones. Las 16 primeras están acá. ¿Ok? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Y esas 16 van a representar lo que ya representaban en 4B, que están por acá. ¿Sí? Tal cual, ok, el mismo orden, no hay ningún problema. Profe, ahí no ha variado nada, no. Pero te faltan 16 más. Y con esas 16 más, ok, tú puedes hacer cosas adicionales. Como que, como decir, ok, dentro de esa secuencia, ah, ya, cada vez que se encuentre puros unos así, ok, eso va a significar de repente un stop o una parada o un fin o un inicio de una secuencia de trama. Recuerda que la trama a las finales es un mensaje, ok, una trama como tal, enviada o expresada en un medio. ¿Cómo diferenciar, ok, varias tramas? Si tienes una cola de tramas, ¿cómo diferenciarlas? O sea, ¿dónde comienza y dónde acaba una trama? ¿Quién te va a decir eso? Acá no te lo dice porque estos netamente son información. Entonces te lo va a decir por este lado. Por este lado, a ver, voy a cambiar de color. No sé si me permite cambiar de color esto. Rojo. Por este lado, por ejemplo, como te decía, vas a poder tener la posibilidad de decir, ah, ok, utilizo estos dos, por ejemplo, para el fin de trama, ¿ok? Utilizo estos otros dos para el inicio de trama, ¿ok? Estoy tratando de resumirlo. Van a poder encontrar de repente la representación exacta dentro del material. Eh, ¿Qué más? Ah, ok, esto para contingencia de repente y cosas por el estilo, ¿sí? O X cosas. Y por ejemplo, aún así me sobran muchos sin usar. Entonces, una de las tantas representaciones, así es, ¿ok? Es una de las tantas representaciones. Así como hay 4B, 5B, también hay 8B a 10B. Profe, ¿eso quiere decir de 8 bits a 10 bits? Efectivamente. Entonces, obviamente te da un mayor valor, en este caso, de posibilidades. Bien, en el tema de señalizaciones, el método de señalización es cómo se representan los valores, ¿ok? De bits, unos y ceros en el medio físico. ¿Sí? El método de señalización variará, disculpen, en función al tipo de medio que se utilice. Y claro está, eso creo que ya lo habíamos hablado. En el tema de la fibra, obviamente el tema de luz, ¿no? Los pulsos de luz, que ahí arriba, por ejemplo, los tratan de manifestar, ¿no? Por acá hay un pulso de luz, otro pulso de luz, otro pulso de luz y así. Ya saben que obviamente en la parte de cobre, en la parte de cobre van a haber señales eléctricas y en la parte de, en este caso, inalámbrico son ondas, ¿ok? O microondas también. Por acá ya comenzamos a hablar temas de ancho de banda, ¿sí? Temas de ancho de banda. Entonces, en el tema de ancho de banda, ¿ok? De manera rápida nada más, dice el ancho de banda. ¿Ok? Digital mide la cantidad de datos que pueden fluir, ¿ok? De un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. Ahora, es razonable lo que está acá abajo, relacionarlo y decir, ah, profe, a ver, si yo tengo 1 megabit, ¿ok? De ancho de banda, quiere decir 1000 bits, ¿ok? Por segundo, exacto, ¿sí?
Entonces, profe, entonces si yo tengo como contrato en mi salida de internet, ahí está. Yo tengo como contrato en mi salida de internet, por ejemplo, yo digo, ok, tengo 100 megas, disculpen, 100 megabits, megabits por segundo, ¿no? O sea, ahí está. Eso significa, ok. Ahora, tengan en cuenta acá algo en particular. ¿Quién va a soportar esto? Por ejemplo, alguien dice, profe, yo tengo un equipo acá llamado Switch. ¿Ok? Tengo un equipo llamado Switch. Y este equipo, por ejemplo, en el Packet Tracer, yo he visto, profe, que las interfaces, ¿ok? Las interfaces que tiene son Fast Ethernet. Fast, ¿ok? Ethernet, ¿no? Ethernet, ok. Profe, pero Fast Ethernet no significa 100 megabits por segundo, ¿eso es? Sí, ok. Profe, si yo tuviese Giga Ethernet, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Cada interfaz que tengo yo en un switch sea Giga Ethernet, ¿ok? ¿Qué significa eso? Obviamente 1000 megabits por segundo. Profe, ¿también está relacionado a este tema de ancho de banda? Sí. Esto es lo que va a soportar, esto es lo que va a soportar, ¿ok? Tu red como tal. Ahora, y como siempre digo, no depende solo de tu switch, no depende solo de, por ejemplo, tu otra parte llamada una PC. Porque si este tiene giga y tu PC tiene una conexión a fast, obviamente lo máximo que vas a conectar es a 100, ¿sí? Lo que vas a transmitir, me refiero. No, profe, el mío ya comprobado, no es fast, es giga Ethernet. Ok, entonces vas a transmitir a 1000. Profe, ya entonces lo máximo que voy a transmitir es a 1000. En resumen, se entendería así, ese es el ancho de banda, ¿sí? Pero ahora van a entrar, por ejemplo, a conceptos también adicionales, como son o como lo son de repente el tema de rendimiento, ¿sí? Y como lo son también el tema de capacidad de transferencia útil, ¿ok? Para que tengan una noción. Entonces, comencemos con estos términos. Por ejemplo, inicialmente les mencionan como latencia. ¿Qué cosa es una latencia? Latencia es el tiempo que te toma desde un inicio o, por ejemplo, a un fin, a un servidor. Por ejemplo, si este es un web, la latencia será todo el tiempo que te toma ir de un inicio a un fin. ¿Ok? Cantidad de tiempo, incluidos retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro punto. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Desde acá, obviamente, hasta el destino. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le demoró? Profe, le demoró un segundo, le demoró 2 segundos ese tiempo. ¿Sí? Ahora, rendimiento. ¿Ok? ¿Qué es el rendimiento? La medida de la transferencia de bits a través de los medios, ¿ok? Durante un periodo de tiempo determinado. A ver, profe, no entiendo. Ok. El rendimiento, ¿ok? El rendimiento va a ser una medida que se va a dar en un periodo de tiempo determinado, en un momento dado. Ahora, este rendimiento, ¿ok? Este rendimiento puede deberse a factores, por ejemplo, ¿no? Si el mensaje que se envía de un origen a un fin, por ejemplo, acá es fácil porque lo he puesto con un cable nada más o de repente conectado directo. ¿Qué pasa si da varios saltos? Ya saben lo que significa un salto, ¿no? Ir de un router a otro router, ir escalando, por ejemplo. ¿Qué pasa si se va a sí mismo, ¿ok? Como cualquier dispositivo, ese mensaje al momento de llegar, por ejemplo, lo voy a poner por acá, ¿ok? A un router. Este mensaje llega a un router. Profe, ya sé, ese mensaje tiene que ser analizado por el router. Ese proceso de análisis es consumir acá en el router CPU, ¿ok? Es consumir RAM, como cualquier otro equipo, ¿ok? En la red. Tu laptop, tu tablet, tu celular, tu PC, cualquier equipo tiene obviamente un CPU, una RAM que necesariamente va a demandar. En ese momento, ¿ok? Fíjate todo lo que están interviniendo dentro de la red, ¿ok? En ese momento existe un rendimiento. ¿Qué, profe? O sea, a ver. Si mi switch acá era de 100, y eso lo recalco, ¿ok? Voy a graficarlo nuevamente acá, por la parte inferior. Si yo tengo mi PC por acá, tengo mi servidor por acá, supongamos, ¿ok? Tengo mi switch por acá, mi switch por acá. Si mi switch era, por ejemplo, 100 megas, ¿ok? El de acá también 100 megas.
100 megas, por ahí, ¿ok? El de acá también 100 megas, el servidor. Bien, conectado al cable. Entonces, profe, todo está a 100. O sea, yo tengo que transmitir a 100. No, no es real, ¿ok? El rendimiento, por todos estos actores que van a influenciar sobre la red, podría, ¿qué cosa? O no podría, sino va a qué? A verse degradado en cierto porcentaje. Digamos, puede ser de repente, profe, 80, ok, 80 megas. 80 megas. Entonces, acá viene otro detalle. Megabytes por segundo, ¿no? Ya saben, megabytes por segundo. Acá viene otro detalle. ¿Qué cosa? Lo siguiente, la capacidad de transferencia útil, ¿sí? La medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado, ¿ok? Nuevamente, la medida de los datos utilizables. Profe, ¿cómo que los datos utilizables? Tú recuerda, ¿ok? Ya acá viene el tema. Recuerda que cuando tú mandas un mensaje sobre el medio, tú estás mandando ¿qué cosa? Encabezado, encabezado, encabezado. Por acá encuentras el dato. Y por acá también una cola. Si alguien comienza a analizar eso, profe, ya lo entendí. Este es el dato, lo que sigue es el segmento, lo que sigue es el paquete y por último la trama como tal. Ok. Toda esta información, ¿ok? Toda esta información, no sé, que estoy rayando, estoy colocando en X, es información que sí va a servir en la red, es información que sí le va a servir a los dispositivos de red, tanto origen como destino, dispositivos finales, ¿ok? Etcétera. O intermediarios también. ¿Le va a servir? Sí. Pero ahí vienen los datos utilizables exactamente, o vamos a decir así, lo importante, el corazón está por acá. ¿Sí? Y eso también viene a ser, en este caso, en cuenta. ¿Por qué? Porque sí, ok, tú querías transmitir, vamos a hacer a grosso modo, ¿no? Unos, de repente, 1 giga, ok, 1 giga no sé, de un video, de lo que sea, 1 gigabyte, ok. Tú dices, ok, a 100 megas yo debería hacerlo en 10 segundos. Sí, creo que se entiende, ok. Eso lo debería hacer en 100 segundos. No, pero ya hay un rendimiento que está mencionando menos, ok, pero ese rendimiento también incluye, como les decía, ese proceso de los encabezados, temas de seguridad, etcétera, etcétera, que tengan obviamente los dispositivos también intermediarios. A eso quiere decir, en resumidas cuentas, que esta capacidad de transferencia útil, va a ser obviamente mucho menor, por ejemplo, que estos 80. Podría ser de repente, digamos, no voy a exagerar, 50 megabytes. Ahí está. En ese momento son los 50 megabytes. Que vendría, si alguien quiere hacer un símil, cuando tú tienes, por ejemplo, contratado con Telefónica, para que lo entiendan, ¿ok? No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero para que lo entiendan. Tú contratas 50 megas, ¿ok? No, profe, yo tengo 100, yo tengo 200, profe, yo agarro, tengo 200 con Telefónica o con algún proveedor. De esos 200, tú agarras y te dicen, yo te garantizo como Telefónica, te garantizo el 40%, el 50%, el 70%, dependiendo obviamente del tipo de contrato que tengas. Ok, ya te ofrece y en este caso te menciona que vas a tener menos de lo que te están obviamente dando en un momento determinado. Adicionalmente a ello, ok, cuando tú comienzas a descargar, tú te ves en un periodo muy particular de descarga, por ejemplo, no sé, ya sea de un video, sea de una película, lo que sea, un tiempo o una tasa de transferencia distinta, ¿ok? Que viene a ser la capacidad de transferencia última. O sea, lo último, lo que más interesa, lo más real que para nosotros nos significa. ¿Sí? Para que tengan noción de esos términos. No sé si alguien tiene alguna consulta por ahí. Bien. Para avanzar, el tema, por ejemplo, de las características del cableado de cobre. Recuerden que acá vamos a ver cableado de cobre, por acá, por ejemplo, cableado de cobre. Vamos a encontrar también dentro del el cobre, el coaxial, de ahí vamos a ver el tema de UTP, vamos a ver las características y viene la fibra. Profe, que también vamos a ver así entonces lo que es inalámbrico, en este paso, fíjense en el resumen y ahí están los inalámbricos. Como se dan cuenta, simplemente estamos entrando más a detalle en cada una de esas capas. ¿Sí? A ver, déjenme ver qué hora tenemos para poder ver si comenzamos con su práctica. Bien, todavía hay unos minutos para seguir avanzando.
Regreso, entonces, regreso. Voy al cableado de cobre. Acá estamos. ¿Sí? El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Creo que eso es indiscutible. Es económico, fácil de instalar, tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y por acá lo mencionan. La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes. ¿Sí? La señal eléctrica. ¿Y cuáles son esas? La electromagnética, por ejemplo, ¿no? Interferencia de radiofrecuencia. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Profe, ¿qué va a ocurrir si, por ejemplo, esa interferencia se da? Obviamente, puede distorsionar el mensaje que se está colocando sobre el medio. ¿Qué más? Esto también es importante que en algún momento lo comentamos, atenuación, ¿sí? Otra limitación, sí, porque cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, ¿cómo es eso, profe? Simple, entre más largo sea este tendido del cable de cobre, ¿ok? Va a tener más tiempo, ¿ok? Por el cual viajar esa señal eléctrica. Si tú mandas ceros y unos, quiere decir que va a demorar más, en resumidas cuentas. Más débil se vuelven. O sea, entre más se vayan alejando, se van a volver más débiles. Es por eso que en algunos casos, es más, se involucra el término de repetidor. ¿Sí? De repetidor. Cómo es eso? Simplemente, si por ejemplo yo por acá tengo un equipo que está lanzando esa señal, ¿ok? Esa señal puede ser un switch, por ejemplo, ¿ok? Esa señal quiere decir, ¿ok? Que esa señal, una vez llegado, ¿ok? Una vez llegado, por ejemplo, a los 100 metros, ya se va a hacer más tenue, ¿sí? Lo que mencionan acá, atenuación, más débil esa señal. Si sigue viajando, ¿ok? Vamos a poner que acá, hasta acá está ok. Vamos a suponer que eso es obviamente temas de estándares. Que hasta acá está ok. ¿Qué pasa si tú agarras, lo sigues enviando? Puede, ok, puede que esté todavía la señal ok. O mejor dicho, que se entiende el mensaje que vas a enviar final, pero nada, nada te lo garantiza. Lo que sí te están diciendo es que ya se atenúa esa señal, se debilita esa señal. Por lo tanto, el mensaje podría tener, obviamente, un efecto no deseado o inesperado en el destino. ¿Qué más? A ver, estricto cumplimiento de los límites de lo que... Ah, ok. ¿Cómo se mitiga estas limitaciones? ¿Ok? ¿Cómo mitigas estas limitaciones? Como yo les decía, ¿no? Cumplir con un estricto cumplimiento de los límites de longitud. Profe, ¿y quién te lo dice eso? Eso está acá, bueno, aunque no crean en alguna versión de CCNA, en alguna versión de la documentación que involucra el tema de networking o el tema de Cisco, se manejaba dentro del material de curso. Cada vez, obviamente, se ha ido mejorando, mejorando en el sentido de afinando los conceptos correspondientes. Existen también temas o cursos para lo que son infraestructura o cableado estructurado, ¿no? En la cual puedes también tener información al respecto. Pero bueno, ¿cómo mitigas? Por ejemplo, como les decía, cumpliendo con esos 100 metros. ¿Cómo mitigas? Por ejemplo, también incluyendo un repetidor. ¿Cómo es eso, profe? Que acá tú vas a considerar un equipo, ¿ok? Que reciba esa señal que ya quiere debilitarse y lanzarla con fuerza nuevamente, ¿sí? Algunos tipos de cables de cobre, ¿ok? Acá viene el tema, mitigan, por ejemplo, la interferencia electromagnética, la interferencia de radiofrecuencia. ¿Y cómo lo mitigan? Y acá está, ¿no? Con un blindaje. Alguien podrá decir, profe, si estos tipos de cables entonces son mejores. Sí, son mejores. Y ese mejor o ese concepto de mejor también involucra mayor costo. ¿Ok? Algunos tipos de cable de cobre mitigan la diafonía girando los cables de par. Ah, ok. Estos son, por ejemplo, los UTP, ¿sí? La diafonía, que viene a ser el ruido que se genera por, obviamente, la interferencia que se da hacia esos cables, ¿ok? Eh, para que se entienda, cuando tienes, y esto de repente, si alguien es electrónico o tiene mayor conocimiento al respecto, me podría ayudar. Cuando tú tienes dos cables, ¿ok? Cuando tú tienes dos cables,
paralelos, esto genera campos entre cada uno de ellos, ¿ok? Se podría decir, este conflicto o esta interferencia que se genera entre ellos es llamado también este término diafonía, ¿sí? ¿Cómo se mitiga eso? Acá está, girando, ¿ok? Girando. En pocas palabras, trenzando esos cables. Con ese objetivo nosotros encontramos, por ejemplo, la realidad de los cables UTP, los cuales obviamente son trenzados, ¿sí? Si alguien lo ha visto, esos cables, o ha pelado esos cables, van a encontrarse que son trenzados. Como por ejemplo se muestra en este gráfico, ¿no? Trenzado de un color, trenzado de otro color, trenzado de otro color. Estos son los cuatro colores que normalmente se van a encontrar, ¿no? El azul, blanco azul, el naranja, blanco naranja, el verde, blanco verde y el marrón, blanco marrón. ¿Se entiende? Como hace también mención, este es un tipo de cable y fíjense este otro tipo de cable. Profe, pero también tiene los mismos colores. Sí, tiene los mismos colores. ¿También sirve para lo mismo? Sí, pero la diferencia que en este caso, este de acá es blindado. ¿Ven ese metal metálico ahí? Disculpen, esa malla metálica o ese forraje metálico. Bien. Eso ayuda para que cualquier tipo de interferencia no le afecte a estos cables, ¿ok? O lo que se emite dentro de los cables. Asimismo, ¿ok? El tema del trenzado para evitar diafonía entre esos cables también. Ahora, el coaxial es un cable que, bueno, se conoce, hoy se utiliza el tema, por ejemplo, en temas de cable de señal cerrada, ¿ok? Esto es lo típico, ¿sí? Un aislante por acá, que este aislante todo el mundo conoce, por acá un núcleo, este de acá que vendría a ser el blindaje metálico que tiene, ¿ok? Entonces, también hay un tema de comunicación a través de estos tipos de cable. Profe, yo he visto que lo utilizan, por ejemplo, para darme internet. Sí, también entregan internet por estos medios, ¿ok? Que no es el de fibra, por ejemplo, necesariamente, ¿ok? Para que tengan una noción. Nuevamente se vuelve a tocar el tema de par trenzado, en este caso UTP, lo hacen mención ahí. Ya habíamos hablado de los colores siempre van a ser los mismos, el naranja, verde, azul y marrón, cada uno de ellos con su blanco respectivo, ¿sí? Cada uno de estos cables también tiene, no es que sea el cable de cobre, disculpen, pelado, como se muestra acá, sino que tiene un aislador por ahí, ¿no? Cada uno tiene un aislador particular en sí, que viene a ser plástico, ¿ok? En resumidas cuentas. O PVC, si quieren llamarlo con mayor tecnicismo. Par trenzado, blindado, STP, el anterior era UTP, el blindado vendría a ser toda esta parte de acá, ¿no? Toda esta malla metálica o este blindaje metálico que se coloca, ¿ok? Alrededor de todos estos dispositivos. Otra cosa importante a tener en cuenta, no sé si lo mencionan por acá, a ver, denme un segundito, déjenme avanzar. Bueno, sí, acá más adelante. Bien, en temas disculpen, conectores, en este caso coaxiales, en temas de conectores coaxiales, bien, tengan en cuenta estos de acá, que son los que de repente nosotros vamos a encontrar dentro de lo utilizado para estos tipos de cables, ¿sí? Pueden conectar con estos conectores. Profe, el que yo siempre encuentro en mi hogar, el que conecto cable, es este de acá, pues, el tipo F, ¿sí? Por acá conectas el cable y por acá tiene el puntito este que sale, ¿no? Ese es el conector, que viene a ser esta cabeza nada más o este metal que sale por acá. Existen obviamente conectores también tipo BNC, ¿ok? Tipo N, de repente utilizados quizás en temas de data centers, etcétera, para temas de fibra o algún tipo de conector, o coaxial, disculpen, que lleguen a estos puntos o terminales. ¿Qué más? A ver. A ver, comenzamos a ver cable UTP. El cable UTP, bueno, hace mención, UTP tiene cuatro pares de alambre de cobre codificados por colores trenzados, más de lo mismo que estábamos conversando, ¿ok? En este caso, este es un UTP no blindado, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Disculpen, es un cable de cobre no blindado, por eso se le llama UTP. Eh, Se basa en las siguientes propiedades para eliminar la diafonía. En este caso, la diafonía ya habíamos visto. Ah, profe, una manera de mitigar es trenzándolo, ¿no? Que lo va a mencionar por ahí, me refiero.
¿ok? Ahí está, retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí. Estamos hablando para ellos. ¿Qué más? Ok. Hace mención, cada cable en un par de cables utiliza la polaridad opuesta. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso de polaridad opuesta? Pues simple, ¿ok? Voy a tratar de extender el cable por acá y este cable por acá. Por uno es positivo y por otro lado es negativo, ¿sí? Para que se entienda. Por uno va obviamente a ir información positiva, o sea, impulsos positivos, y por el otro negativos. ¿Qué más? La variación de giros por pie en cada cable. ¿Qué, profe? ¿No es igual el trenzado en todos? Este y este no son iguales. No, no son iguales, ¿sí? Eso ténganlo en presente también. Bien, acá está. Eso quería, en este caso, tener en cuenta. Los estándares UTP son establecidos por la TIA e IA, ¿sí? 568, por ejemplo, acá vamos a encontrar, presentación siguiente, nada más creo, los tipos de estándares para el tema de colores, ¿ok? ¿Cómo es el orden de esos colores? 568A, 568B. Entonces acá hacen mención, estandariza elementos como los tipos de cable, longitud de cable, los conectores, terminación de cables, métodos de prueba, etcétera. ¿Ok? ¿Quién establece todo eso? Por acá ya lo tienen, TIA 568A. 568, disculpe. Los estándares eléctricos para cableado de cobre son establecidos por la IEEE. En este caso, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Estos ejemplos se encuentran... Bueno, ok, comencemos acá. Categoría 3, categoría 5, categoría 6. Profe, ¿qué significan eso de categoría? Número 1, viene acá está. Categoría 3, fíjate cómo eran el tipo de cable. Profe, ¿qué eran paralelos? Sí. En este caso, la tecnología ayuda en ese sentido, ¿ok? A comenzar a mejorar en el tiempo, ¿ok? Lo que se tenía. Fíjate, acá, profe, pero acá entonces yo entiendo que había un tema de diafonía. Sí, efectivamente. Es por eso que se mejora en una nueva categoría. Ahora, esa mejora involucra también mayor ancho de banda, ¿ok? Que se puede transmitir a través de él, a través del mismo cable. Asimismo, en el tiempo, eso se mejora. O sea, una categoría de 6 va a transmitir obviamente mucho más que una 3, claro está. Fíjense en la categoría 6. Profe, acá veo o me parece que el par está blindado también. Cada par está blindado, efectivamente. Van a encontrar algunos tipos de cables que tengan blindaje cada uno de esos pares. Categoría 7, por ejemplo. Algo va a ser mucho mayor que la 6, claro está. Ahora, algo importante a tener en cuenta, ¿ok? En este caso es el tema del grosor, ¿no? Este de acá, por ejemplo, podría ser un cable bastante delgado, vamos a decirlo así, ¿ok? Bastante delgado, y el cable que ya categoría 7, por ejemplo, es del grosor quizás de un cable, en este caso de poder de una PC o de repente de su dedo meñique, ¿ok? Para que se vean qué tanta diferencia hay en un tema de cableado con estas categorías. Asimismo, para cumplir, y ahí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, para cumplir con el estándar 5, yo podía agarrar y armar un RJ45 acá y tener éxito con el estándar. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Bien, como se dice, a puño limpio, a mano limpia, yo agarraba, conectaba un RJ45, lo armaba, es más, lo podía de repente hasta chancar con, no sé, digamos así, con un martillo, armaba el RJ, el conector como tal, y podía, ¿ok? Podía tener éxito en el sentido de cumplir con el estándar. Con estos de acá, con categoría 6, 7, esto ya no es tan transparente. Tú necesitas, en este caso, pasar, como se hace mención o como se conoce, un testeo de ese puerto, ¿no? Una comprobación de ese puerto, ¿sí? Disculpen, de ese cableado, de ese punto, no puerto, disculpen, estoy hablando mal, de ese punto, de ese cableado, ¿sí? Como se le denomina correctamente, certificación del punto. O sea, tienes que certificar que cumple con tal estándar. O sea, que ves, ok, categoría 7, ok, categoría 5, ¿no? Por si acaso, que también involucra un costo, por si acaso.
Conocen ahí entonces el tema de RJs, ok, RJ 45, por ejemplo. Ah, profe, eso yo siempre he visto, ¿no? Esto de acá siempre me resulta familiar y conocido. Eso es lo que conecto a mi PC o de repente diferentes dispositivos. Recuerde que este RJ 45 también está asociado o referenciado, ok, a un tema de el tipo de cable UTP. ¿Cómo es eso? La categoría que vas a utilizar. Ahí viene la diferencia, por ejemplo. La categoría 5, ¿ok? Con la categoría, digamos, 7, el grosor de cada uno de los pares, ¿ok? Son 8, recuerden. El grosor de cada uno de los cables, de cada uno de estos me refiero, es mucho más ancho que el de acá. ¿Ok? Por lo tanto, en los huequitos, vamos a llamar, que tiene este señor, ¿ok? Por defecto, tendrían que también ser considerados qué tipo de categoría estás usando. Esto no debe darse dentro de un armado de, obviamente, de terminal, ¿ok? O conector de RJ45 de cable como tal. Esto está obviamente errado. Debería morder, como se dice, la chaqueta o el recubrimiento de PVC para que no se, en este caso, no haya movimiento ni se pueda desenlazar o soltar esta conexión, ¿sí? Por si acaso. Esto de acá abajo sí es lo correcto. Importante, ¿ok? Esto es importante. 568A, 568B, 568A y 568B. Ahora, profe, ¿para qué me sirve ese orden de colores? A ver, si tú tienes una PC, ¿ok? Y tú quieres conectarla con otra PC, tú tienes que, profe, eso es fácil. Acá tengo una tarjeta de red, acá tengo una tarjeta de red. Entonces, lo único que yo hago, a ver, dame un segundo. Lo único que yo hago es tiendo un cable. Y ya está, profe. Ya, bien. Acá viene el detalle, ¿no? Acá viene el detalle. ¿Qué tipo de cable debería de ir? ¿Qué tipo de cable debería ser el correcto para conectar esas dos estaciones? ¿Ok? Y eso mucho define esto de acá también, ¿ok? Ese concepto, ese conocimiento ayuda, obviamente, a estos estándares. 568A, ¿ok? 568A, 568B. Entonces, ¿qué diferencia hay? Solamente el orden de los cables. Y entonces, comenzamos. 568A comienza, por ejemplo, acá, blanco-verde. Sigue por el verde. Fíjate, sigue el naranja, azul, blanco-azul, naranja, marrón, disculpe, blanco-marrón y marrón. Si se dan cuenta, ¿ok? No hay ningún color sólido que se repita, o sea, están intercalados. ¿Sí? Si se dan cuenta, los blancos, ok, están intercalados y los obviamente sólidos están intercalados. Una manera simple de darse cuenta, ok, es esto. Fíjense, este par nunca cambia, ¿sí? Este par nunca cambia. Profe, el marrón tampoco cambia. El marrón tampoco cambia. ¿Qué, profe? Entonces, para hacerlo de A a B, solamente cambio el naranja y el verde, o sea, los intercambio. ¿Sí te das cuenta? Sí, efectivamente. Date cuenta, entonces no es complicado aprenderse esta secuencia de colores. Ahora, profe, ¿para qué me aprendería esta secuencia de colores? ¿Para qué me sirve esta secuencia de colores? Nuevamente para cumplir con el estándar. Ahora, que tu cable puede ser utilizado, se podría decir, no sé, acá y en la China, vamos a decirlo así. ¿Qué importante hay? Un cable, acá viene el tema, ¿no? Por eso le graficaba esta conexión entre dos PCs. Tipos de cable. Un cable directo, ¿ok? Un cable crossover, un cable directo, un cable cruzado. Un cable directo, nuevamente un cable cruzado. ¿Qué diferencia hay ahí? En el cable directo, en ambos extremos tiene que cumplir lo mismo. 568A, 568A, 568B, 568B, en ambos extremos. En un crossover, ¿ok? En un crossover, por un extremo es A y por otro extremo es B. Simple. No hay nada complicado de entender ahí. Entonces, profe, acá entre dos PCs, ¿qué debería yo escoger? Fíjense, y acá te dicen la aplicación de host a dispositivo de red. De host a dispositivo de red. Quiere decir de host, por ejemplo, a un router o a un switch. Ahora, acá hay una particularidad. Vamos a decir dispositivo de red a un switch, ¿ok? Comenzamos por ahí para no marearnos. A un switch.
Profe, que de acá es directo, efectivamente. De host a host, de host a host, cruzado. ¿Sí? Cruzado. Y cruzado normalmente se representa por una línea punteada. De conmutador a conmutador. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, de switch a switch. Debería ser un cruzado. ¿Se entiende? En resumidas cuentas, de equipos, en equipos iguales lo vas a tener que conectar con un cruzado. Equipos iguales tú podrías conectarlo con un cruzado. Esa es la verdad. Tú podrías conectarlo con un cruzado. Profe, a ver, entiendo. Entonces, si yo tengo esto de acá debería ser cruzado, ¿no? A ver, entonces corrijamos eso que está haciendo ahí, profe. El cruzado se representa obviamente por líneas punteadas, ¿no? Entonces, corrijamos eso. Esto debería ser así, efectivamente, en el cual en un extremo está 5, 6, 8A y por el otro extremo 5, 6, 8B. Así de simple. Eso es un cruzado. Ahora, profe, y por ejemplo, el directo, ¿cuándo utilizo? Ya les decía, ¿no? Tienes por acá, disculpa, tienes por acá. Es más, ¿me permiten por favor un segundo? Bien, acá comienzo a rayar. Comienzo con un directo, ¿sí? Tienes un switch, como hace mención ahí. Ok, vamos a hacer. Vas a conectarlo. Voy a conectarlo con el cable hasta acá. Profe, ya, yo por el conocimiento que acabo de recibir, quiere decir que por acá tiene que ser 5, disculpen, 5, 6, 8A. Y por acá entonces tiene que ser igual para que sea directo, 5, 6, 8A. Ok, ¿qué más? ¿Quiere decir, profe, que en este caso tengo que cumplir con ese estándar? Sí. Ahora, pregunta importante, ¿ok? Yo recuerdo, profe, que tengo mi cable, ¿ok? Tengo mi cable por acá y tengo mis 8 hilos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 hilos. Ahora, el orden, ¿ok? El orden que van a entrar en el RJ45 ya saben ya de por sí que hay un orden. Profe, sí, el 568A comienza con, y ahí van a decir, profe, blanco, verde. Ah, ok. De ahí sigue el verde, ok. De ahí sigue el naranja. Entonces, ¿esa secuencia es importante? Sí. Lo que quiero llegar a que ustedes comprendan solamente con este gráfico que estoy, o estoy por hacer, ok. ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede? Acá viene el tema. ¿Qué sucede? Y voy a borrar esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo tengo, disculpen, voy a hacerlo así. Lo he hecho de manera bastante amplia para que se entienda, ¿ok? Supuestamente estos cuadrados que estoy dibujando vendrían a ser estos extremos, ¿sí? Estos extremos, es un RJ45. El cable por acá y el orden de colores. Bien, acá viene el detalle. Ustedes ya saben cuál es el estándar, ustedes ya tienen una idea, y ustedes ya en este caso saben que, por ejemplo, profe, mire, es más, ya me lo aprendí, 568A, ¿sí? Y comienza con blanco, verde, verde, naranja, disculpen, blanco, naranja, ¿sí? Blanco, verde, verde, blanco, naranja, acá viene azul, blanco, azul, ¿ok? Acá viene blanco, disculpen, naranja, disculpen, acá viene naranja, ¿ok? Por último, viene blanco, marrón y marrón. Disculpen, creo que esto no me va a permitir. Voy a tener que graficarlo de nuevo, creo. Un segundo, por favor, se los grafico acá. Bien, les decía, el orden de 568, el orden de 568A, 568A, ¿sí? Y comenzamos. Verde, disculpen, blanco, verde, verde, ¿sí? De ahí viene blanco, naranja, naranja, disculpen, azul, azul, azul.
Me pueden corregir, por favor, así, blanco-azul, ¿ok? De acá viene el naranja, ¿ok? Blanco-marrón y el marrón. Ah, profe, ese es el orden del 568A, eso es lo correcto. Bien, pero yo te decía, ¿qué sucede? Y ahí está, este es mi RJ45, este es mi RJ45, ¿ok? Disculpen la línea. Y acá está el cable que voy a armar, ¿no? Por acá, este es el cable que voy a tender. Conectado ahí a ese extremo y conectado a este extremo. ¿Qué pasa? Ahí viene el tema, ¿no? Profe, yo sé que un cable directo es 568A por acá y 568A por acá. 568A por acá. ¿Qué pasa si yo agarro y acá le pongo así? Azul, ¿ok? Naranja, verde, marrón, ¿ok? Acá, por ejemplo, blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde y marrón. Así, blanco-marrón. Y, profe, acá le pongo así, azul, naranja, verde, marrón, blanco-azul, blanco-naranja, disculpen, blanco-verde y blanco-marrón. Profe, acabo de validar que este de acá, uno, dos, en ese mismo orden lo he colocado acá. Todo está igualito. Mi pregunta, ¿este cable servirá para conectar una PC con un switch? ¿Me va a servir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ahí? A ver, criterios. Comentarios, rápido nada más. Si yo pongo, ¿ok? La lógica, ahí viene, la lógica de un cable directo es 568A por un lado, 568A por el otro. ¿Ok? Para conectar una PC con un switch. Si yo coloco este, por ejemplo, voy a decir acá, este de acá, este orden es el mío, o sea, del profe, este es el orden del profe, ¿ok? Yo me lo inventé. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Y ahí viene el tema. Para todos, por ejemplo, sí va a funcionar porque tienen el mismo orden, ¿ok? Y es un cable directo, va a estar en el mismo orden. El problema, ¿ok? El problema ahí es que no cumple con un estándar. Por eso es importante siempre acudir y basarse en los estándares. ¿Sí? Es importante nuevamente acudir y basarse en los estándares. A ver, regreso a la presentación. Entonces, ¿qué tipos de cables yo podría conectar? ¿Ok? Disculpen, ¿qué tipo de dispositivos yo podría conectar con un cable directo entre, nuevamente, PCs y switches, por ejemplo, ¿sí? De una manera bastante rápida. ¿Qué tipos de cables yo podría conectar con un crossover? Por ejemplo, equipos, como se dice, similares. Equipo host a host, conmutador a conmutador, enrutador a enrutador. Ahora, hay un caso particular, sí, hay un caso particular en el cual de una PC, ¿ok? Tú necesitas un cruzado para un router. Ahora, alguien, ¿ok? Alguien de los presentes me puede decir, profe, eso que usted está explicando es mentira. ¿Por qué? Porque yo he conectado dos PCs, o sea, dos PCs con un cable directo, ¿sí? Con un cable directo. Pero esa acotación es la que está acá en asterisco, ¿sí? Por favor, revisen esta parte de acá. Considerado, heredado debido a que la mayoría de las NIC utilizan auto MDX, ¿ok? Para detectar el tipo de cable y la conexión completa. ¿Qué significa esto? Este MDX lo que va a hacer es prácticamente resolverte la vida, ayudarte, o sea, simplificar lo que quieres hacer. O sea, en resumidas cuentas, viene a ser este auto MDX quien agarra y determina, ah, espérate, tú te estás conectando a otra PC, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Invierte esos hilos nada más. ¿Cuáles hilos? Estos que aparecen por acá, estos pares. Inviértelos. Si tú pusiste un directo y obviamente yo sé que estoy conectándome con otra PC, oye, yo necesito un cruzado, entonces lo va a hacer automáticamente. Sí, es por eso que hoy por hoy la tecnología te brinda ese beneficio o ese plus adicional. A ver, muchachos, nos quedamos hasta este punto, ¿ok? Y les comienzo a pasar lo que vendría a ser su práctica. A ver, un segundito, por favor. Tengo la grabación, denme un segundo.